Hacía 3 meses que los israelitas salieron de Egipto, a un desierto donde había un monte llamado Sinaí. Un día, Moisés subió a la montaña del Sinaí y Dios le dijo: diles a los israelitas, ustedes han visto cómo castigué a los egipcios. Yo los traje con el mismo cuidado que tiene un águila cuando lleva sus polluelos sobre sus alas. Si ustedes obedecen a mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Ustedes serán mis sacerdotes y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Pero, ¿cómo era ese pacto con Dios? ¿Qué parte debían cumplir los israelitas? Así fue como Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y otras leyes en 2 tablas de piedra. Estos mandamientos se dividen en 2 partes. Los 4 primeros son para honrar y ser fieles a Yahvé, y los otros 6 son para convivir y respetar a sus prójimos. La ley dada a Moisés estableció bendiciones para los que obedecieran y graves consecuencias para los que no obedecieran. Dios le dijo: haré que mueran en la guerra como castigo por no cumplir con mi pacto. Si no se arrepintieran, los haría caer en manos de sus enemigos y serían exiliados. Pero si se arrepintieran, Yahvé los traería de regreso a la tierra prometida y restauraría lo que les quitó. Dios también le dio instrucciones a Moisés para construir un tabernáculo donde él moraría en medio de su pueblo, y debían llevarle cabritos y toros como ofrenda de sacrificio en demostración de su arrepentimiento por los pecados cometidos. Un tiempo después, Dios le ordenó a Moisés que enviara 12 espías a Canaán, la tierra que Dios les prometió. Cuando llegaron a un arroyo, cortaron un racimo de uvas tan grande y pesado que tuvieron que cargarlo entre 2. Los espías dijeron: los que viven allí son gigantes. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como langostas. Aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar: ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. Mejor regresemos a Egipto. Se rebelaron, así que Dios los castigó por 40 años vagando por el desierto, hasta que se cansaran y se murieran. Pero sus hijos sí entrarían a Canaán. A la muerte de Moisés, Dios escogió como líder a Josué, que era uno de los 12 espías, quien hizo cruzar a la nueva generación de israelitas el río Jordán. Cuando los sacerdotes que llevan el arca del pacto tocaran el agua con la planta de sus pies, el río Jordán dejaría de correr y el agua se acumularía como formando una gran pared, y Josué conquistó gran parte del territorio de Canaán. Después de la muerte de Josué, los israelitas siguieron conquistando territorio. En la tierra prometida su tarea era desalojar a las tribus paganas, destruir sus altares y no casarse con sus hijas. Pero el pueblo de Israel una vez más abandonó a Yahvé y adoró los dioses de los cananeos. Entonces Dios permitió que fueran oprimidos. Ellos clamaban arrepentidos a Yahvé y él nombraba libertadores para librarlos de la esclavitud. Este ciclo se repitió 12 veces. Después de la muerte de Saúl, Dios eligió a David como rey de su pueblo. Su reinado duró 40 años.
conquistó el resto de la tierra e hizo de Jerusalén la capital de su reino. Allí quería construir una casa permanente para Yahvé, pero Dios le dijo: después de tu muerte, yo haré que uno de tus hijos llegue a ser rey de mi pueblo. A él sí lo dejaré que me construya una casa, y haré que su reino dure para siempre. Después de la muerte de David, su hijo Salomón tomó el trono y construyó el templo para Dios. Yahvé lo hizo muy rico y muy sabio. Salomón llegó a tener una fortuna de 22 toneladas de oro al año. Y se casó con 700 mujeres y llegó a tener 300 concubinas. Muchas de ellas eran hijas de rey de otras naciones. Era una costumbre para sellar un tratado de paz entre esas naciones. Y cuando Salomón llegó a ser viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Salomón fue rey de Israel 43 años, y cuando murió, en su lugar reinó su hijo Roboam, que se peleó con Jeroboam, un funcionario de Salomón, su padre, y dividieron la nación en dos. La parte sur quedó gobernada por Roboam, y consistía en el territorio de la tribu de Judá, donde estaba Jerusalén y el templo. Jeroboam reinó en el norte con 10 tribus. Construyó 2 templos con unos becerros de oro para que lo adoraran, porque no quería que su pueblo fuera a Jerusalén para adorar. Esto fue llamado el pecado de Jeroboam. Años más tarde, el rey Acab construyó otro templo en la capital del reino del norte para adorar al dios pagano Baal. Dios envió profetas para advertir a los 2 reinos sobre su castigo venidero. Pero los reyes del norte no se arrepintieron. Así que Dios trajo al rey de Asiria y se apoderó del reino y se llevó prisionero a los israelitas hasta su país. El reino del sur sobrevivió otros 100 años, pero ellos también se rebelaron contra Yahvé. El ejército de Babilonia fue y rodeó la ciudad de Jerusalén para atacarla, y el rey de Judá se rindió y fue tomado como prisionero, e incendiaron el templo. 70 años más tarde, Ciro, el rey de Persia, permitió que un remanente de Judá regresara para reconstruir Jerusalén y el templo.